¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio más de este podcast. Ya es el episodio número 9. Así es, hoy estamos con un tema que es para que cada uno de nosotros pues podamos reflexionar, y el tema es la inversión de mi tiempo y mi vida. Así que bienvenido Douglas también, y bienvenidos ustedes. Vamos a orar para poder dar inicio entonces a este nuevo episodio. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por una vez más regalarnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has guardado y tu misericordia, Señor, es la que nos ha sostenido. Estamos aquí, Señor, te pedimos que todo lo que hagamos sea en tu nombre para darte la gloria a ti y para que todos, Señor, seamos de alguna manera edificados en ti, Señor. Así que lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar el tema de hoy una vez más. Marcos, ¿cuál es? Es la inversión de mi tiempo y mi vida. La inversión de mi tiempo y mi vida. Amén. Yo creo que vamos a tomar entonces el versículo base y pues luego ya vamos a la introducción. Así que, Douglas, te dejo el tiempo para que nos leas ahí el versículo. Sí, se encuentra en Efesios 5, 15 y 16. Y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Muy bien. Gracias, Douglas. Bueno, entonces vamos a empezar y ¿cómo se llama? Para eso queremos describir entre nosotros qué es el tiempo. Douglas y Marcos, para ustedes, ¿qué es el tiempo? Yo me acuerdo una vez que en la escuela, estudiando, me dijeron, para ustedes, ¿qué es el tiempo? Y fue como una tarea. Y, y al final la maestra pues como que se rió, porque se empezó a reír porque todos sí sabemos qué es el tiempo, pero cuando se trata de describirlo es un poco complicado, ¿verdad? Entonces alguien así lo dijo exactamente, ¿verdad? Yo sé qué es el tiempo, pero cuando me lo preguntan no sé cómo explicárselo a la persona que nos lo está preguntando. Y entonces alguien dijo también, o en ese momento, la maestra fue que nos dijo a nosotros, pues ahora hay muchos conceptos seguramente extras, pero en ese tiempo la maestra nos dijo, pues el tiempo es la duración del punto A al punto B, ¿va? Lo que uno tarda de llegar al punto A al punto B, esa distancia, eso es el tiempo. Pero si tratamos de explicarlo nosotros, seguramente en nuestras propias palabras también puede ser algo difícil. ¿O vos qué crees, Marcos? ¿Qué pensás vos para vos que pueda ser el tiempo? No, pues sí es como que complicado de explicar, ¿va? Pero Ajá. sí es como que... no sé, pero... Decilo, hombre. no sé, o sea, sí, como decías, ponías el ejemplo del punto A, punto B, o sea, puede... En Ajá. pocas palabras puede ser los minutos o los segundos o las horas que uno tarde en hacer algo, ¿verdad? No sé, Ajá. Sí, tal vez ahora. tardé cierto tiempo en Ajá. hacer algo así, ¿no? Ahí estás, Dules. No, bueno, yo pienso que ahora el tiempo, pues uno lo puede medir, como decimos, en los minutos, tal vez de un reloj, ¿va? Por un reloj. Puedo dar la hora, ¿va? ¿Qué hora es? A tal hora yo hago esto, a tal hora tengo que ir a hacer este mandado. O ahora también podemos medir el tiempo por medio de un calendario, ¿va? Que es lo que nos guía a saber en qué mes estamos, en qué fecha estamos, en qué año estamos. Pero en sí el tiempo, entonces vamos a ir concluyendo con esto, el tiempo es un regalo de Dios. Y todo ser humano tiene ese regalo de Dios. A nadie le hace falta, ¿verdad? Todos, ahí sí que desde el más pequeño hasta el más grande y desde el más pobre hasta el más rico tiene 24 horas diarias, ¿verdad? A nadie se le quitan, a nadie se le pone más, por más que tenga. No puede comprar tampoco, sino que todos tenemos 24 horas. Y la reflexión entonces del tema es cómo yo aprovecho mi tiempo, ¿verdad? Cómo estoy invirtiendo el tiempo de mi vida que se me ha regalado, porque en esto todos nos volvemos administradores, todos vamos manejando el tiempo y al final, pues conforme van pasando los años, yo creo que vamos reflejando, todos nosotros vamos reflejando cómo estamos administrando ese tiempo con Dios. Ahora, y eso lo vamos a ver al final, pero
de todo eso que tengamos o de todo ese tiempo de vida que tengamos para administrarlo, un día vamos a tener que dar cuentas, ¿verdad? ¿O qué pensás, Douglas? ¿Será que no vamos a dar cuentas del tiempo? Pues sí, todo el tiempo que nosotros tomamos para hacer ciertas cosas, porque hay veces que tomamos el tiempo para hacer cosas también que no le agradan a Dios, cosas que sí va. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todo lo que estamos haciendo, como dice usted, algún día vamos a entregar cuentas, va, de ese tiempo, si lo estamos aprovechando, ¿no? Gracias, Douglas. Sí, el versículo dice, mirad pues cómo andéis, o miren cómo andan, dice el versículo, ¿verdad? Y también nos da, si te das cuenta, Marcos, nos da como, ¿qué decir? El consejo a que andemos con diligencia, ¿verdad? Miren pues cómo ustedes andan, ¿va? Y dice anden con diligencia. Y dice no anden como necios, sino como sabios, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué? Mal. Son malos, ¿verdad? Los días son malos. Entonces, pero últimamente quiero entrar en esto. No sé cómo ustedes ven el tiempo que estamos viviendo, pero sí se refleja el tiempo que vivimos como los últimos tiempos en muchas facetas, pero una de esas, creo yo, en lo personal, que los días se siente que pasan súper rápido, o sea, no es como antes, que me acuerdo yo que llegaba la mañana y a veces pasaba una hora, otra hora, y era difícil que el día se terminara, incluso la tarde. Yo tal vez iba a hacer mi tarea, después de ir a hacer la tarea iba a jugar, y yo sentía que la tarde me duraba bastante. Pero ahora en lo personal yo siento que estamos empezando el mes y luego ya se terminó y vamos otro, y cuando sentimos también ya pasó el año. Y cuando hablamos, por ejemplo, del pasado y decimos, ¿se acuerdan cuando hicimos esta actividad o esta otra actividad? Y cuando empezamos a ver, ¿y cuánto tiempo pasó? Ya pasó un año y 2 años, y uno siente que ha sido como unos cuantos meses nada más, ¿verdad? ¿Cómo sentís eso, Marcos? O sea, el tiempo que estamos viendo, no sé si a vos sentís que te afecta de esa manera, o crees vos que los días van así caminando normal. ¿Cómo lo sentís vos? No, pues claramente sí hay un avance de tiempo, eso que Ajá, un cambio. exageradamente, sí, porque Ajá. como decías, o sea, como que en vez de durar lo normal, dura incluso hasta mucho menos de lo normal, ¿va? Cabal. Como decías también antes, uno hacía y deshacía en 24 horas, ¿va? Ahora ya Ujú. apenas uno abre los ojos y cuando mira ya la tiene que cerrar, ¿va? Sí, Entonces sí, es bastante rápido. sí, es cierto. Tienes razón, fíjate que al menos es que yo lo veo en todo, o sea, digamos, a veces llega la noche, yo digo, antes yo me tomaba un tiempo para leer la Biblia, ahora también, ¿va? Pero antes lo hacía y yo sentía que el tiempo me abundaba, yo sentía que hacía bastante, tal vez en 1 hora o 2 horas, pero ahora yo digo, voy a leer la Biblia y así, cuando miro ya casi es medianoche, ¿va? Y yo digo, ala, pero si no avancé casi nada. Y me pasa en todo, en el día, en las cosas que tengo que hacer en el día, me pasan. Y a veces, como les digo, yo siento que uno tiene planes también, ¿verdad? Tiene planes y uno dice, me voy a proponer esto, ¿va? Como cuando uno inicia el año y dice, me voy a proponer hacer esto. Y a mí me ha pasado, yo digo, a veces voy a hacer esto y créeme, Douglas y Marcos, que a veces yo miro y ya no hice lo que quería hacer. Ya pasó el tiempo y yo digo, ala, no avancé nada. Entonces ahí vienen otros problemas que tantos están viendo ahora, como es la ansiedad, ¿verdad? La ansiedad de que quiero hacer esto y que los días van pasando y no pasa nada. Y por eso vemos que una de las enfermedades de este tiempo es eso, ¿va? La ansiedad, el estrés. ¿Verdad? ¿Quién no vive en estrés? Mucha gente viviendo en depresión, ¿verdad? Y a veces es por eso, porque se plantean metas y no las logran. Pasa el tiempo y cuando miran y dice, ya crecí, ahora ya tengo otra responsabilidad y no lo logré. Entonces se va entrando como a una frustración, a una decepción, También yo ¿verdad? creo que también entra como un poquito la nostalgia, También, porque también. quizás, como estábamos hablando antes, se disfrutaba más el tiempo. Como decís Ajá. ahora, ya vienen responsabilidades y todo. Y yo me imagino que Sí. muchos tenían pensado un futuro así prometedor, se podría decir. Ajá. Y como no cumplieron ciertas expectativas de su futuro, Ujú. ahorita ya están así como que, o sea, se levantan el trabajo,
vienen Sí. al trabajo, se acuestan y así sucesivamente se vuelve una rutina. Ujú, Y me imagino que por eso ya entra la depresión, la nostalgia. ujú. Sí, fíjate que lo que dijiste es cabal, es bastante cierto, porque a mí a veces me pasa, yo digo, a la gran, pero ya no puedo vivir como vivía antes, y yo digo, yo quisiera tener uno de esos días, al menos como antes, ¿va? Así como decís vos, y la realidad es que sí entra esa como nostalgia como lo dicen algunas publicaciones también, antes éramos felices y no lo sabíamos, ¿va? Entonces, los tiempos sí ya han cambiado, ¿verdad, Douglas? Los tiempos sí están siendo diferentes y como bien lo dice esas publicaciones que mucha gente lo hace, pensamos que íbamos a hacer así siempre y no. Hay algo que está ocurriendo, ¿verdad? Entonces aquí entra todo esto que la Biblia nos está hablando y nos está diciendo aprovechen su tiempo porque los días son malos, los días son malos. Y yo me acuerdo ahorita de uno de esos versículos donde dice que Dios tiene que acortar el tiempo o los días por causa de sus escogidos, porque si no, nadie sería salvo. Entonces, esta puede ser una interpretación que muchos digan, ah, no, pero aquí quiso decir esto, aquí quiso decir esto otro, pero sí está hablando de que va a cortar tiempo, ¿verdad? Cuál sea la interpretación que le demos, pues va a depender de muchos puntos de vista posiblemente, pero sí está hablando de que el tiempo ahí está en juego. Y el juego, perdón, sí, y el juego es para todos los que estamos viviendo en ese momento, se puede decir así, ¿verdad? Entonces, entremos ahorita en este punto. Yo creo que uno de los mayores problemas que tenemos nosotros, porque como bien dijimos, la inversión de mi tiempo y de mi vida es el tema o la reflexión que queremos tomar. Uno de los mayores problemas en la actualidad, creo yo, es que uno siempre piensa de que tiene tiempo, ¿verdad? De que tenemos mucho tiempo por delante. Nunca decimos, ¿será que hasta dónde van a llegar mis días? Nunca nos ponemos a reflexionar en eso. Yo no sé si ustedes alguna vez se han puesto a reflexionar en eso, Douglas. Si te has puesto a reflexionar, Marcos, ¿verdad? Y de alguna manera pensamos, ya cuando los años pasaron, ¿va? Y decimos que he logrado o que no he logrado. Y yo pensé que a esta edad pues ya lo iba a tener, ya iba a tener esto y no lo he logrado. ¿Pero por qué? Porque a veces nosotros en ese decir tengo mucho tiempo, estamos aplazando las cosas también, ¿verdad? Porque uno dice, mañana lo voy a hacer. Y a nosotros, a nadie de los que estamos aquí nos pertenece el mañana, ¿verdad? Entonces aquí quisiera yo que ustedes también comentaran algo. Eh, porque cuando nosotros creemos que tenemos mucho tiempo, tenemos muchas frases, ¿verdad? Y, y a veces hay cosas que son tan importantes que las dejamos ir pasando. Y por ejemplo, yo en muchas ocasiones yo pensaba que tenía mucho tiempo y, y sabía que por ejemplo, delante de Dios yo estaba mal. Pero yo pensaba que tenía otro día más, entonces yo decía, Dios mañana me va a dar la oportunidad también de repetir. Y claro que si se llega el día de mañana, Dios me daba la oportunidad. Pero ¿qué pasaba si Dios no me daba esa oportunidad? O si el día de mañana no llegaba para mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensan ustedes acá? Yo no sé si alguien quiere comentar algo, porque a veces necesitamos también acercarnos más a Dios. Y es algo que uno dice, lo voy a hacer después, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es para todos nosotros, ¿verdad? Que siempre, muchas veces las excusas las ponemos, pero cuando se trata de tener o de estar a cuentas con Dios, porque sí tenemos tiempo para todo, pero no para estar a cuentas con Dios. Entonces, hacemos esto, vamos aplazando, mentimos y a veces somos como esos incrédulos, ¿va? Porque nos dicen, el tiempo se está acabando, Dios está pronto por su venida, Dios puede venir hoy o Dios puede venir mañana. Y uno dice, yo creo que todavía falta un poco, ¿verdad? Tal vez pueda entrar ese pensamiento o no lo creemos del todo. Entonces, aún escuchando esas palabras, uno dice, estoy mal, pero va a ser mañana que yo me pongo a cuentas. Entonces, eh, Douglas, ¿qué pensás vos de esto de que nosotros muchas veces creemos que tenemos mucho tiempo? Y no sé si tenés un versículo ahí también que nos pueda ayudar a poder reflexionar en esta parte, ¿verdad? De decir,
tengo tiempo que Dios me está dando, pero cómo lo estoy invirtiendo. Y eso de decir, mañana voy a volver voy a dormir y mañana voy a volver a despertar. ¿Cómo aplicarías vos esto o cómo lo tomarías vos? No, pues yo pienso que tal vez siento que en esa área, ¿va? En ese punto nos acomodamos, ¿va? En decir, como dice usted, para mañana voy a dejar esto, para mañana voy a hacer esto, y ese es el problema, ¿va? Que nosotros no somos dueños del día de mañana, ni sabemos qué va a pasar entre unos minutos o dentro de unas horas, ¿va? Como para decir, mañana voy a hacer esto, ¿va? Y pues les quería compartir este versículo que está en Santiago 4:13 y 14, que dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos ahí un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, ¿por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Siento que este versículo nos habla para aquellos que, que ponemos primero nuestros planes ante nosotros y tal vez ante personas, ¿va? Y ahí es donde tenemos ese problema porque tal vez no lo consultamos con Dios, ¿va? Porque también porque también sabemos que si vamos a estar el día de mañana, o sea, tenemos que aprovechar, pues, ¿va? Tenemos que aprovechar ese tiempo que decimos hoy estamos y tal vez mañana no sabemos. Como le digo, tal vez nosotros nos aferramos tanto a eso que no sabemos, ¿va? Si vamos a estar. Sí, gracias, Douglas. La verdad que es bastante cierto lo que dijiste, no somos dueños, no nos pertenece el día de mañana. Y eso es lo que está diciendo Santiago, ahí va, exactamente eso dice. Porque ustedes dicen, o sea, no está mal hacer planes para nuestra vida, ¿va? Yo dentro de 2 años voy a hacer esto y ahorita empiezo desde acá. No está mal hacer ese plan, pero mal está cuando no decimos Dios, si Dios quiere, ¿verdad? O tomar en cuenta a Dios, ¿verdad? De eso está hablando Santiago. Porque nosotros decimos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y es que muchas veces sí tenemos planes, ¿no, Marcos? Tenemos planes y a veces lo miramos en las noticias, o sea, decía, tal persona hoy empezó en su trabajo y también fue su último día porque ahí murió, ahí le quitaron la vida. O dice, tal persona hoy era su último día, se acababa de graduar de una maestría, una licenciatura y empezaba a cumplir su sueño, pero ahí se terminó todo. Entonces, no está mal que nosotros hagamos planes. Lo malo es de que nosotros estamos viviendo una vida que pensamos que no va a tener fin, ¿verdad? Una vida que nosotros no sabemos, o sea, como alguien decía, sabemos el día que nosotros nacimos, pero no sabemos el día que nosotros morimos. Y entonces nosotros vivimos y pensamos de que si somos jóvenes, por ejemplo, hay mucho por vivir, pero no, o sea, la vida no es de una edad avanzada, ahora es diferente a como era antes, o sea, la gente moría de anciano, moría de ser viejito, ¿va? De eso morían, pero ahora no, ya el tiempo cambió y la vida cambió, ¿verdad? Ahora mueren por un montón de causas y como alguien decía también, nosotros estamos, para ponerlo como un ejemplo, estamos como en una fila, ¿verdad? Por ejemplo, cuando vamos al banco hacemos una fila, digamos, ¿va? Tal vez a mí me tocó el lugar 20, pero yo no sé qué lugar me tocó, solo sé que estoy en un espacio y que van caminando y que van caminando y en dado momento a mí me va a tocar. Y esta persona decía, así estamos también en nuestra vida. Estamos en una fila y en un momento voy a estar yo, vas a estar vos, va a estar Douglas. En esa fila, yo puedo tener más años que ustedes, pero tal vez yo estoy atrás de ustedes en la fila. Tal vez, no lo sabemos. O tal vez ustedes están adelante y yo estoy atrás o al revés. Bueno, lo repetí, ¿verdad? Pero, o sea, me refiero a que en esa fila no sabemos qué lugar tenemos. Pero sí, o sea, el que está primero ahorita le tocó y luego al otro y así vamos todos. Entonces hay una frase que yo la vi y la quiero compartir porque sí me llamó bastante la atención y dice, solo hay una vida, dice esta persona, y esa vida pronto pasará. Y dice, pero solo lo hecho para Cristo es lo que Contará.
contará o durará o perdurará, ¿verdad? Solo lo hecho para Cristo. Entonces, aquí creo yo que tenemos muchos ejemplos, Marcos, que podemos tomar de la Biblia también, ¿verdad? Si yo he tenido una vida abundante, podemos decir la he disfrutado al máximo, podrá decir alguien allá. Y puede decir, yo viajé, conocí muchos lugares del mundo, le di todos los placeres a mi carne que quisieron y en todos pues estuvo ahí complacido. Pero si esta persona dice, el día de mañana me quitan la vida y no he hecho nada para lo que sigue, ¿será que aprovechó bien su tiempo, Marcos? ¿Será que administró bien su tiempo? Douglas, ¿qué crees vos? ¿Será que administró bien su vida? Porque como lo dice esta frase, solo lo hecho para Cristo va a perdurar. Entonces alguien va a decir ahí, pero eso no lo dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? ¿Qué dice la Biblia? Entonces, empecemos con el mensaje que teníamos al principio, ¿verdad? Miren o mirad cómo andan, ¿verdad? Con diligencia y no sean necios y no sean sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Pero viene ahora entonces, y hay otro versículo que yo quiero compartirles, y, y ese está acá, vamos a ver, en Salmos. Salmos 90:12 dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿De qué está hablando ahí David, Marcos? Cuando él dice, enséñanos, le está hablando a Dios y le dice, Señor, enséñanos a contar nuestros días para que podamos traer sabiduría. Fíjate que yo pienso que ahorita te doy la palabra, pero yo pienso que David le está diciendo, Señor, yo puedo disfrutar de todo en esta vida, pero si no viví mi vida con sabiduría, voy a tener un problema después, porque tenemos que saber nosotros que vamos a dar cuentas de esa vida, ¿verdad? Marcos, ¿qué pensás? Fíjate que es como lo que dijiste, ¿va? De aquella persona que decidió como que en su vida viajar, ¿va? Para él está disfrutando de su vida y todo, pero no es como que Ajá. para los que vengan después sepan de que, por ejemplo, esa persona viajó a tal lugar. O sea, no deja nada, ¿verdad? Sí. Pero si nos vamos a otro concepto, se podría decir, Ajá. muchos, si un ejemplo de la Biblia, podemos tomar a cualquier apóstol, ¿va? O discípulo de Dios, Ujú. que decidieron tomar y alejarse de sus sueños, se podría decir, para seguir a Dios, y hasta el día de hoy se recuerdan, y nos dejaron grandes enseñanzas. Sí. No, o sea, no es como que solo ellos tuvieron su disfrute, se podría decir, y se quedaron con eso, sino que ellos decidieron abandonar todo eso y enseñarnos a los que veníamos, ¿no? Sí, dejando un ejemplo, Ajá, un exacto. legado. Y por ejemplo, yo aquí tengo un versículo Ajá. que está en Salmos 39, 4 al 5, dice, Señor, hazme saber mi fin y Ajá. cuánto es el número de mis días, para que sepa cuán frágil soy. He aquí tú has hecho mis días como palmo de mano, mi tiempo es como nada delante de ti. Ajá. Y si te das cuenta, aquí empieza como que con una inquietud y con una pregunta, Señor, ¿Cómo va a terminar? Exacto. ¿Cuándo? Sí. Sí, porque no sabemos, y era lo que estábamos hablando anteriormente, que como que nos aprovechamos del día del mañana, Ajá, cuando no sabemos ni qué va a pasar dentro de un par de minutos, dijo Douglas. exacto. Te pongo esto de ejemplo, si tiramos de una altura un vaso de vidrio y un vaso de plástico, el vaso de vidrio va a tardar menos tiempo en destruirse, ¿va? El vaso de plástico probablemente dure un poco más de tiempo que el de vidrio. Y yo creo que nosotros somos como el vaso de vidrio, que en cualquier momento podemos llegar a... Se acabó. Ajá, exacto. La vida, sí. Y te doy también otro ejemplo, como ya sea cristiano o no cristiano, ¿verdad? Ajá. Nosotros tenemos la decisión de ya sea buscar o no buscar de Dios. El ejemplo que te voy a poner es aquellas personas que por ejemplo, han decidido ir a nadar y han muerto, ¿va? Y sin saber que eso, pues, eso iba a ser su último día o lo último que iban a hacer, ¿va? Sí. Y si no aprovecharon bien sus días, o por ejemplo, si ese día lo invitaron por ejemplo, a una iglesia, lo que sea, ellos decidieron decir, no, mejor voy a nadar, ¿va? Sin saber que era su última oportunidad de arrepentirse, va. Y como hace poco pasó esto la noticia. exacto. Sí, es así. Sí, Es claro. impactante. Contala ahí para que...
La verdad no sé muy bien lo que pasó. Yo sí me acuerdo, vos también maduros. Pero la cuento o seguís y después la cuento. La noticia. Contala y después Sí, es que lo que estás diciendo es bastante cierto, porque como decís vos, a veces cristiano o no cristiano, el día le llega a uno, ¿verdad, Douglas? Y exactamente, pues, esa noticia que contás que pasó acá, ¿verdad? En uno de los departamentos, pero fue un grupo de una iglesia que sale a hacer bautizos, ¿verdad? Entonces, todos iban en su pensamiento, vamos a ir a hacer la actividad y regresamos, ¿verdad? ¿Cuál era el objetivo de ellos o la meta de ellos? Hacer bautizos, ¿verdad? Y que pues ellos no se imaginaban, entre uno de ellos, lo que vos decís, o sea, ellos llegaron a un lugar y nadie sabía nadar, ¿va? Y llegaron a un punto donde se pusieron en aprietos todos, que se estaban ahogando, y uno de ellos que, o sea, se ve en el video, se ve de que sus últimos minutos, se puede decir, va, segundos de vida, y cabal, eso era lo que yo meditaba, como decís vos. Y yo decía, viendo el video, yo decía, él no sabe que segundos más adelante va a acabar su vida, ¿verdad? Él no tenía eso en sí. Ahora la pregunta es, él ahí murió, ¿ah? Porque ahí murió y fue una tragedia, pues, porque nadie pensaba de que, o nadie iba con esa intención de que eso ocurriera, como decís vos, man. Entonces, pero eso es, hay dos cosas ahí tan impactantes. Una, que él nunca se imaginó que su vida terminara así, ¿verdad? Y así es para todos. Nunca nos imaginamos cómo va a terminar nuestra vida. Y dos, seguramente él tenía aún planes todavía, ¿verdad? Tenía planes después de eso, de regresar y hacer cosas, pero ya esos planes ya no se lograron. Y luego de ese punto, pues ahí es donde a él le va a tocar dar cuentas. Y así como fue para él en un de repente, va a ser para nosotros también. Y como decías vos una vez más, para cristiano y para no cristiano, ¿va? Porque muchas veces hay personas que se les habla de Dios y dicen, no, después lo voy a hacer. O no has escuchado vos, Douglas, que alguien dice es que el cristiano, el evangelio es para viejitos, ¿va? Entonces, yo recuerdo mucho una imagen que sí me ha impactado y es cuando a un joven se le está hablando de Dios para que lo acepte. Y él dice, no, soy muy joven para aceptar a Cristo. Luego viene y como que crece y ya logra tener un trabajo y tiene metas y todo, y le vuelven a hablar de Dios y le dicen, y él dice, estoy muy ocupado. O sea, estoy muy ocupado para aceptar a Cristo o para buscar de Cristo. Luego pasan los años, él se hace viejo y dice, soy muy viejo para aceptar a Cristo. Y después ya de eso sale la última imagen donde él ya está en una caja, ¿verdad? En una caja fúnebre y ahí dice el letrero, ya es muy tarde para aceptar a Cristo, ¿verdad? Estas cosas son las que nosotros vamos aplazando y muchas veces eh, no nos damos cuenta que la vida se acaba en un abrir y un cerrar de ojos, Badulas. Entonces, Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces, y ahí luego Salomón que escribió Eclesiastés, se le empieza a decir, hay tiempo para reír, para llorar, ¿verdad? Tiempo para nacer, tiempo para comprar, para vender. Empieza a dar una lista detallada, que hay tiempo en la vida para todo. Pero así como él dice, hay tiempo para nacer, hay un día para morir. Y ese es el tiempo que nosotros se nos olvida, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, hay tiempo para todo y hacemos tiempo para todo, pero no tiempo para el día de nuestra muerte, ¿verdad? Entonces, Douglas, ¿qué nos puedes compartir ahí de los versículos que vos tenés ahí? se encuentra en Eclesiastés 12:1, que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y en los años de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Siento que este versículo nos habla más a los jóvenes, ¿va? Que tal vez no aprovechamos ese tiempo para adorar a Dios o lo ocupamos para otras cosas, ¿va? O decimos, en el último momento, como hablaba usted, me arrepiento, en el último momento busco a Dios, ¿va? Eso es lo que tal vez muchos jóvenes tienen en su mente, ¿va? O porque les llama la atención algo del mundo,
prefieren estar allá que acercarse a Dios, va. Y creo que este versículo nos habla a nosotros también, ¿verdad? Que a nosotros tres que estamos acá, que tenemos que aprovechar bien ese tiempo que tenemos delante de Dios, va. Porque este versículo es una invitación a recordar a Dios y vivir para Él durante la juventud, va. Nos invita a nos invita a no desperdiciar nuestra juventud en una vanidad, en placeres del mundo, ¿va? Sino a buscar a Dios antes de que lleguen los días de nuestra vejez, va. Siento que tal vez la vida hasta este punto, tal vez no es un chiste, que para decir, me voy a ir y después regreso, ¿va? Porque ya hasta este punto, como estamos hablando del tiempo, ya no estamos para juegos o para decir me arrepiento o me alejo, ¿va? Sino que lo tenemos que tomar ya en estos tiempos en serio, ¿va? Entonces eso es lo que yo quiero agregar, ¿va? Ese versículo, no sé qué ustedes piensan. Yo creo que dice la Biblia que está ese versículo donde dice, busca primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás te añadirá. Pero yo siento que como jóvenes buscamos primero la añadidura y por último, como dijiste, si es que se hace, ¿verdad? Se busca el reino de Dios, ¿no? Entonces, creo que estamos más enfocados en lo material, ¿va? En el trabajo, en hacer como que tesoros aquí en la tierra y olvidamos los tesoros que tenemos que hacer en el cielo. Entonces, cuando llegue, como estamos hablando, cuando llegue nuestro momento, ¿será que lo aprovechamos al 100 en sí, en lo que de verdad importa? ¿O será que lo dejamos así como que aplazarlo un poquito para más después. adelante? Ajá. Porque, por ejemplo, está bien que uno tenga un trabajo, porque uno tiene que trabajar, pero que esa sea nuestra prioridad, como que quitar de Dios en primer lugar solo para tener un trabajo donde, digamos, para que dentro de un par de años tenga un seguro, por ejemplo, un seguro médico, o un par de años tenga un carro con seguro igual. Y es como que estamos dejando que Dios es el que nos guarda y estamos buscando un seguro que de verdad sintamos, y eso me va a proteger. Entonces, porque, o sea, si buscamos de Dios, obviamente vamos a tener nuestras cosas, ¿verdad? El trabajo, una esposa, un esposo para las mujeres, ¿verdad? Pero siempre dentro de lo que Dios nos manda, ¿verdad? Que es buscarlo y Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no que nosotros lo que queremos, ¿verdad? Exacto. Sí, al final es bastante bueno lo que ustedes dicen y tal vez estamos en cierto punto como que diciéndole o exhortando más a los jóvenes, ¿verdad? Pero al final es para todos, pero es que a veces en la juventud, como decía Douglas, a veces no tomamos muy en serio las cosas, ¿verdad? A veces hay tanto que uno no lo toma en serio, ¿verdad? Hacemos muchas cosas solo a veces por obligación o porque alguien me lo está pidiendo, por ejemplo, en la iglesia, ¿verdad? No hay una búsqueda con Dios, no nos acercamos más a Él. Y esto es algo que nos puede perjudicar, porque como decía Douglas, puede llegar un momento donde uno dice, ahora viene el tiempo donde ya no hay contentamiento o donde, digamos, por ejemplo, en la juventud uno tiene fuerzas para entregarle a Dios, tiene muchas habilidades para entregarle a Dios, pero ya cuando llega estos años, porque no sé cómo decirlo, como anciano voy a decirlo, cuando una persona llega anciana, ustedes se dan cuenta, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a veces esa gente se lamenta de muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ellos están lamentando? Están lamentando un tiempo que ellos no aprovecharon bien, que lo aprovecharon mal, ¿verdad? Entonces toda esa gente empieza a lamentarse, pero ¿será que puede ahora de alguna manera volver, como decir, volver otra vez a obtener todo eso que perdió? No, ¿verdad? Es como esa frase que dice el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran, ¿verdad? Esa frase que dicen así, ¿de qué está hablando? Es que el tiempo tiene mucho valor para nosotros. Y a veces nos damos cuenta hasta ya cuando la vida se nos pasó. A veces hay gente que entra en sí con esto, pero a veces se vive una enfermedad mortal, ¿verdad? O gente que tiene un accidente mortal, pero cuando ve que tiene otra oportunidad, entonces dice, yo ahora voy a aprovechar mi tiempo. O pasan cosas como decía Dulas, hay gente o jóvenes que están en la iglesia y dicen, solo me voy a alejar por un mes, o solo voy a ir un fin de semana, y solo este fin de semana me voy a descarriar. Pero
alarán, es que hemos escuchado, perdón la palabra, pero hemos escuchado testimonios de que dijeron solo una salida y nunca regresaron. Ahí perdieron su vida, ¿verdad? No aprovecharon bien el tiempo que tenían y sí estaban en el lugar correcto, pero no lo aprovecharon. Entonces ahí es donde uno se lamenta y dice, lástima, man. Y así hay muchos ejemplos para nosotros. Entonces, vivimos, pienso yo, sin una conciencia de que el tiempo que estamos viviendo se está acabando. O sea, si nosotros tenemos una línea de tiempo, no sé cómo explicarlo, pero si el tiempo antes iba corriendo así despacito, ahora como que va corriendo así, va. Y o sea, empezamos en el punto A y nuestro punto B es aquí, digamos, el fin de empezamos así despacito. Pero ahorita como que ya se va acelerando todo, llegando a nuestro punto B. La vida de todos va así, de una manera acelerada. Y por eso el Señor nos envía a que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. En otras palabras, yo considero que se puede decir los días son cortos. Y por eso tenemos que aprovecharlo. Jesús aprovechó bien el tiempo. En Juan 9:4 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió cuando Jesús estaba en la tierra. Entre tanto que el día dura, dijo Jesús, la noche viene cuando nadie puede trabajar. ¿De qué estaba hablando Jesús acá? De que Él fue enviado a la tierra por un tiempo y que en ese tiempo, Jesús tenía que hacer la voluntad del quien lo envió. Es ahora así para nosotros también. Ahora nosotros tenemos que cumplir un propósito, una voluntad de Dios, ¿verdad? Esa es la que estamos o la que tenemos que cumplir nosotros acá. Pero ¿qué tal si yo digo, soy joven todavía y me empiezo a acomodar? Incluso aunque yo no esté haciendo nada malo, pero si no estoy haciendo nada y sí sé que tengo que hacer algo a lo que yo fui enviado, entonces ¿estoy aprovechando o estoy desaprovechando, Dulce? Estoy desaprovechando. Estoy desaprovechando todo ese tiempo del cual un día Dios me va a decir, mira aquí, estos años lo pasaste como un perezoso. No hiciste nada malo, pero no hiciste lo que tenías que hacer, ¿verdad? Y eso es lo que a todos nos está pasando, digamos, en estos tiempos, o muchos estamos pasando en el sentido de que nos estamos descuidando, estamos enfriándonos, o estamos entrando en comodidad, como decía vos, Douglas. Y, y yo quiero leer, o bueno, tal vez no lo voy a leer, pero sí les voy a dejar el versículo donde lo pueden buscar en Lucas 12:19. Ahí el Señor empieza a hablarle a un hombre, ¿verdad? A un hombre que dice que él tenía muchos bienes aquí en la tierra. Y de todos esos bienes, pues él quería más, él quería más. Y dice de que dijo, bueno, yo voy a hacer más grandes mis lagares, yo voy a hacer más grandes mis graneros y voy a hacerme mucho más rico, dijo él. Y dice la Biblia que sí lo logró. Y dice que cuando él vio que tenía muchísimos bienes, él dijo, bueno, ahora es tiempo de descansar. Ahora ya trabajé mucho, ya me esforcé mucho, ahora voy a aprovechar todo lo que yo produje. Y dice que en ese momento Dios le dice, necio, necio porque tu vida ya se te acabó. Tu vida ya se te acabó. Hoy vienen a pedirte tu alma, imagínense eso. Dios le dice, hoy vienen a pedirte tu alma. Cuando él dijo, yo voy a descansar, no, ya no había oportunidad. Ese era el fin de sus días, el fin de su tiempo en esta tierra. Y entonces Dios le empieza a decir, ¿y lo que has provisto? ¿De quién será? En otras palabras, Dios le está diciendo, ahí mismo le está diciendo, la vida que yo te di, ¿para qué la usaste? La vida que yo te di, ¿qué cuentas me vas a dar ahora? ¿Verdad? Y eso es para nosotros también, cómo estamos aprovechando nuestro tiempo, ¿va, Marcos? Y yo quiero decirles con esto también, no es que eh, no tengamos metas, no estamos diciendo eso, que no hayan proyectos, pero uno debe aprovechar el tiempo. Si hoy, por ejemplo, si hoy mi meta dentro de 5 años, yo digo, quiero una licenciatura, yo sé que hay un tiempo para estudiar esa licenciatura, pero en esas 24 horas que yo tengo, que también haya un tiempo para decir, en este tiempo yo voy a buscar de Dios. Porque si mañana me toca dar cuentas, yo no descuidé mi relación con Dios, ¿verdad? O si Dios me llamó a algo específico, bueno, en este tiempo es para trabajar, este es para dormir, este es para la familia, esto es para alguna entretención, yo qué sé, pero este tiempo también es para Dios, ¿verdad? De esa manera pienso yo que tenemos que vivir, porque la Biblia dice, aprovechemos bien el tiempo. No sé qué más querés
aportar ahí, Marcos? No, pues que, como decir, o sea, todos tenemos metas y queremos lograrlos, ¿no? Ajá, Pero yo siento que a veces nos olvidamos que también Dios tiene metas o propósitos en ajá, nosotros, ajá. que incluso pueden llegar a superar nuestras expectativas, ¿no? Ujú. No sé si mal recuerdo que Pedro era pescador, ¿verdad? Cuando Sí, Jesús lo llamó, le dijo, vas a ser pescador de de hombres, ¿verdad? hombres, cabrón. Cuando Pedro falló, se podría decir así, Cuando negó regresó a a volver a pescar, pescar. sí, es cierto. Y Jesús lo volvió a buscar, le Ujú. dijo, ¿qué haces aquí? Porque él ya Cabrón, tenía un propósito y ya era sí. mayor que el que él hacía, ¿verdad? Entonces creo que Ujú. nosotros también tenemos un propósito, ¿verdad? Y muchas veces puede ser, por ejemplo, conocer de Dios, aprender de Él y darlo a demostrar, ¿no? Ajá, Y como te digo, muchas veces ponemos de prioridad lo que es el trabajo, nuestros sueños, nuestras metas. Y me recuerda la historia del rico y Lázaro, ¿va? mm, Que él dice que no tenía, por ejemplo, a ese tiempo tenía dinero, ajá. así a millonadas, se podría Sí, él decir. hacía banquetes todos Ajá, los días, fiestas, o sea, digamos. se podrían decir fiestas, ¿va? Ajá, Y Lázaro llegaba ahí afuera, sí, o sea, recibía solo las migajas. cabal. Sin embargo, su corazón no estaba alejado de Dios, aún recibiendo migajas. Ujú. El resultado es que cuando a ellos dos se les llegó el tiempo, eh, uno, pues, claramente fue con Dios y el otro fue al otro lado. Sí. Uno fue con Dios y otro fue al otro lado. Ujú. Y entonces, ¿de qué le valió al rico todos sus banquetes, todas sus fiestas, toda esa plata, Sí, si su alma fue a parar donde nadie quiere ir, ¿verdad? sí, nadie. Y a cambio, Lázaro aún recibiendo migajas y aún se podría decir que no comía bien porque migajas, o sea, a veces un pan no llena, ahora las migajas de un pan es como que, caramba. Entonces, si él a veces no comía bien, más sin embargo, su alma llegó a donde ya no se va a sufrir, ¿verdad? Ujú. Como te digo, mucha gente dice, voy a mantener a mi familia y vengo y ocupa todo su tiempo y como que no, ¿cómo es la palabra? No hay tiempo para Dios. Sí, no hay tiempo para Dios, o sea, deja por un lado las cosas de Dios. Ajá. Cuando si uno busca de Dios es donde Dios va a proveer más, ¿verdad? Ujú. Sí, ese es el problema. Y esa historia que comentas es muy buena porque eh, yo no sé, cuando entonces el rico se empieza a quejar, va, porque como de alguna manera como que podía ver a Lázaro que ahora él disfrutaba y que ahora él estaba ahí en las llamas, va, estaba sufriendo. Y de alguna manera este rey le dice, eh, lleva a alguien, o no me acuerdo cómo es que dice, eh, no viste ahí, bueno, no tener la escritura, ¿va? Pero la cosa es de que él quiere que sus hermanos sepan que ese lugar donde él está existe, ajá. Y él les dice que les avisen a ellos, o que lo lleven a él, algo así. Uh-huh. No me acuerdo ahorita bien exactamente ese detalle, pero él les quiere hacer ver a sus hermanos que ese lugar sí existe. Eso quiere decir que a este rey le habían hablado de ese lugar, pero él dijo, no, eso no es cierto, ¿verdad? Y así hay mucha gente ahora que no creen en lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que no creen y viven su vida aquí en este mundo a su manera y, y ellos no saben que un día, digamos, cuando su vida se acabe, todo lo que ellos hicieron, ellos lo van a llevar delante de Dios, porque este rey miraba a Lázaro también en la tierra, pero como vos decís, le daba migajas. Él pudo hacer una buena obra con Lázaro. Ese rey no se hubiera vuelto pobre si le daba a Lázaro un plato de comida, O un ¿verdad? pan al menos. Ajá, o un pan al menos, digamos, porque todos los días hacía fiesta, entonces, pero nunca se acordó de Dios. Y hay mucha gente así. Entonces, esta es la reflexión, ¿verdad? Yo creo, Douglas, que tenés otro versículo ahí también, va, para que nos lo puedas compartir. Esta es la reflexión entonces de este tema que estamos tratando hoy, este podcast. Cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestra vida, si hoy se acaba, si mañana termina, qué fue lo que hicimos. O aproveché bien mi vida, pero aprovechar bien mi vida, ¿qué es aprovechar bien mi vida o mi tiempo? ¿Verdad? Si yo tomé en cuenta a Dios, yo creo que sí aproveché bien mi vida, porque hay gente también que dice, si yo mañana muero, yo ya aproveché mi vida al máximo, pero ¿a qué le llaman eso aprovechar, Douglas? Muchas veces que su vida vivieron en fiestas,
que visitaron muchos lugares, O hicieron dinero. ajá, o hicieron dinero, ¿va? O sea, todo eso, ¿va? Y ellos dicen, yo disfruté mi vida, si mañana me muero, ya no deseo nada. Pero la verdad es que eso en sí no es aprovechar bien la vida. Y ahora yo quiero decirles otra cosa también. Cuando nosotros venimos a Dios, no quiere decir que aquí no aprovechamos nuestra vida. O sea, uno puede pasear, Dios le da la oportunidad a uno de pasear, de comer, ¿verdad? El pecado no, obviamente, ¿verdad? Pero eso ya es aparte. Pero eso no quiere decir que un cristiano, que porque está viviendo el propósito de Dios, vive su vida infeliz. Y esto lo he dicho otras veces, pero lo vuelvo a decir porque a veces la gente lo malinterpreta. Y por eso hay jóvenes que dicen, no, es que el evangelio es para viejos, ¿verdad? Por eso mismo, porque ellos piensan que aquí es prohibición, ¿verdad? Porque ellos dicen, es que ya no va a poder hacer esto, a mí me gusta esto y no. Pero cuando uno conoce realmente a Dios, uno se despoja de todo, ¿verdad? Entonces, Douglas, comentanos ahí. Está en Colosenses 4:5, que dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. No sé si ese era. Sí, no sé si tienes otro más. Sí, sí, ese era. Colosenses 4:5. Siento que eso es que los cristianos deben ser conscientes de su testimonio ante los incrédulos, ¿no? Su comportamiento y sus palabras deben ser reflejadas en el amor y la gracia de Dios para que puedan ser una luz para el mundo. También deben estar dispuestos a compartir su fe cuando tengan la oportunidad, pero hacerlo con sabiduría y respeto. Muy bien. Gracias, Douglas. Sí, ese versículo al final, como decís, de donde dice de redimir el tiempo, en otras palabras es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y nos habla a nosotros los cristianos que somos un ejemplo para los de afuera, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tenemos que dar un testimonio no solo con nuestra boca, sino con nuestra actitud también, ¿verdad, Marcos? Entonces, yo creo que vamos llegando ya a lo último. No sé qué más querés comentar, Marcos. Yo creo que Ajá, o hagamos una pregunta ahorita de último, ¿verdad? Porque esto creo que nos puede ayudar a todos. ¿Cómo será que en estos tiempos, o sea, demos un consejo, digo yo, para nosotros mismos y para también toda la gente que nos vea, eh, para los millones que nos van a estar ahí siguiendo? Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo aprovechar? Entonces, el versículo dice, anden como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para los jóvenes o así en general, Marcos, ¿cuál sería el consejo que les podemos dar para que ellos aprovechen bien su tiempo, aprovechen bien su vida, ¿verdad? ¿Qué consejo les podríamos dar? No sé si empezás vos o empiezo yo y luego Douglas. ¿quieres empezar ahora sí? Voy a empezar yo entonces. Yo creo que una de las maneras es esto, y esto lo cantamos nosotros, ¿va? Pero al final es como tener presente las palabras de David. Enséñame a contar mis días, ¿verdad? Enséñame a contar mis días, o sea, tener esa conciencia de que son pocos mis días. Y Santiago lo dijo ahí, Badulas, la vida del hombre es como la neblina. La neblina está por un momento y pues así se desaparece. Entonces, vivamos un día a la vez, ¿verdad? Yo ese consejo les daría a los jóvenes, vivamos un día a la vez, porque a veces también nos estresamos y uno dice, yo lucho con esto, yo lucho con otro, y a veces uno dice, harán 50 años, y si voy a luchar esos 50 años con eso, yo no lo voy a lograr, ¿verdad? Muchos se defraudan en eso, pero a veces no va a pasar todo, o tal vez sí va a pasar más de ese tiempo, pero no va a ser como esa lucha, así como ellos la ven, porque hoy se ven sin fuerza, se ven desanimados, entonces un día a la vez, ¿verdad? Hoy vencí, hoy lo logré, entonces Dios gracias porque hoy lo logré y mañana pues tú sabrás, porque eso es lo que nos dice Dios, no se afanen ustedes por el día de mañana. Cada día, dice Dios, trae su propio afán. Entonces yo a veces me pongo, y eso sí nos está pasando, y yo lo reconozco que a veces a mí me ha pasado. Yo a veces me pongo a pensar, ¿y cómo va a ser mañana? O sea, si hoy a la gente le está costando llevar o vivir la vida, ganarse la vida, ¿cómo va a ser dentro de 10 años? Imagínate hasta dónde va mi mente, ¿va? Y hoy yo me empiezo a preocupar por lo que va a pasar.
dentro de 10 años y no sé si lo voy a vivir. Por eso Dios nos pide que vivamos con sabiduría. ¿Cómo es eso? Entonces no me voy a afanar ni por el mañana, ¿verdad? Dios dice, si Dios le da vida a los lirios, los pone hermosos, esos lirios que hoy están, en la mañana están, pero a la tarde ya se murieron. Si Dios a esos lirios los pone hermosos, Él dice, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿De qué comeremos? ¿De qué vestiremos? Perdón si me estoy extendiendo, pero creo que sí es para entrar ahí en este punto. Entonces, creo que vivamos con sabiduría y la sabiduría es traer las palabras de Dios a nuestro corazón. Cuando Él dice no se afanen por mañana, cuando Él dice si yo me preocupo por las aves del campo y por la hierba, entonces me voy a preocupar también de las necesidades de ustedes. Entonces ahí yo pongo mis ansiedades, pongo mis necesidades en Dios y aprovecho mi día a día. Dios hizo el mundo en 6 días y después de eso Él puso un día de descanso. Él dice que descansó. No es que yo a veces me pongo a pensar, no creo yo que Dios se haya cansado así de que necesite descansar, pero Él puso ese día porque luego para el mundo era necesario también tomarse un tiempo donde en ese tiempo descansara y en ese tiempo pensara también en Dios. Y ese es el tiempo que ahora nosotros necesitamos también, ¿verdad? Dios dio tiempo para todo y un tiempo especial con Él, pero a muchos se nos está olvidando el tiempo que necesitamos pasar con Dios. Nuestra juventud no es garantía de que tenemos mucho tiempo, entonces nuestras riquezas no es garantía de que yo puedo vivir con mucha salud por mucho tiempo, ¿verdad? Y aquí podemos poner muchos ejemplos de que tanta gente, un resbalón, era el millonario y ahí murió en un resbalón en su casa. O sea, no necesitó de mucho, ¿verdad? Con un arroz aquí en la garganta se le trabó y ahí se murió. Entonces, mi fama, la seguridad que yo pueda tener, eso no es garantía de que me sobra mucho tiempo todavía, ¿verdad? Y por eso vemos a Israel en una ocasión, lo voy a decir, Israel dice que hizo pacto con la muerte porque dijo, si yo hago pacto con la muerte, entonces no voy a morir. Imaginemos hasta dónde llegó Israel, ¿verdad? Y no es así. Cada día nosotros tenemos que decir, tal vez hoy avancé un poquito, pero avancé. Aproveché bien mi tiempo. Yo creo, Marcos, entonces que tal vez tenemos que hacer como una agenda o un hábito de decir cuando terminé mi día, bueno, hoy qué hice, ¿verdad? Si no lo aproveché, decirle, Señor, perdóname, esto lo hice mal, esto estuvo incorrecto, esto lo aplacé y no debía hacerlo así, que lo traigamos día con día delante de Dios, ¿verdad? Eso creo yo que podría ser muy sabio para nosotros como cristianos, que al terminar nuestro día lo traigamos delante de Dios ese día. Y si estuvo mal, pues ponernos a cuentas con Dios. Y si estuvo bien, decirle a Dios gracias. Si me das el día de mañana, ayúdame a que también lo aproveche, ¿verdad? Entonces, bueno, eso va a ir siendo ya el final, Marcos. ¿Qué consejo le darías entonces a los jóvenes o a la gente en general para que aproveche bien su tiempo? Tal vez se está dejando pasar su vida y no está haciendo mucho. Pues yo creo que así como para cortarlo un poco, ¿va? Que no siempre tendremos cierta edad, ¿va? Por ejemplo, para los que tengan 10, o sea, nunca, no siempre van a tener 10, y viceversa, ¿va? 15, sí. 20, 30. Ni la fuerza también. Exacto, o sea, sí. O sea, es un año que tenemos, pongamos, de nuestra edad. Y ya nunca vamos a regresar a la misma edad. Entonces, si Dios lo permite, o sea, aprovechémosla. Pero en el sentido de, por ejemplo, buscar de Dios y adentrarnos más a Él, ¿no? Ajá, exacto. Porque dice la Biblia que en este mundo tendremos aflicciones, pero Dios las ha vencido. Entonces, no nos podemos, como dijiste, no hay que preocuparnos por qué vamos a comer, qué vamos a vestir, sino que simplemente preocuparnos por buscar de Dios, ¿no? Sí, sí. Que es nuestra única esperanza de ya no seguir sufriendo, se puede decir. Sí. Sí, es cierto, es que está pasando mucho, como vos decís, hay gente que hoy no se come un plato de comida, no lo disfruta, ¿verdad? Porque dice, voy a acumular para mañana. Y es posible que el día de mañana lo pierda todo y se quede sin nada y nunca disfrutó nada. O su vida se acabe, una de dos. Y tampoco nunca disfrutó nada. Entonces, y todo eso lo dice la Biblia lo habla, tal vez no tenemos el tiempo para dar cada versículo, pero sí lo habla.
Y esto está, si no estoy mal, está ahí en Eclesiastés, donde Salomón lo habla, ¿verdad? Entonces, Douglas, ¿cuál sería tu consejo para aquellos que vos decís que aprovechen bien su tiempo, que lo hagan buscando de Dios también? No sé cómo puede ser tu consejo para los jóvenes que nos puedan estar viendo y que de alguna manera pues se descuidan en esto, ¿va? Porque ellos dicen, tengo mucho tiempo. Pues en estos tiempos es complicado poder acercarnos a una persona y poder hablarle porque siento que tal vez su mente está en otro lado. Tal vez las personas piensan que, como decíamos, no es el momento tal vez de acercarse a Dios, ¿va? Tal vez ellos esperan, no sé, algo más en el mundo o que pase algo, no sé. Pero lo que puedo decir es que cada mañana es una nueva oportunidad, ¿va? Cada hora que pasa es una oportunidad que para nosotros de aprovecharla, para tomarnos el tiempo para poder agradar a Dios, ¿va? Con nuestras obras y nuestras actitudes y así va. Para que después, en ese tiempo, nosotros no nos arrepintamos, porque es cierto que hay personas que aún viniendo a la iglesia tal vez no sé, no entiendo eso, tal vez no meditan en qué estoy yendo a hacer. ¿Será que me estoy tomando realmente ese tiempo para adorar a Dios? ¿Será que lo estoy agradando? ¿Va? Como le digo, tal vez no sé saber qué pensarán las personas, pero lo que nosotros debemos de hacer es aprovechar bien el tiempo que tenemos para que después el día de mañana no digamos, no, o no esperar que pase algo peor para poder acercarnos a Dios, porque muchas personas tal vez esperan que pase algo peor, va, en sus vidas para decir, hoy sí me voy a acercar a Dios, va. Tal vez Él me está llamando, pero ¿para qué esperar eso, va? Exacto. Sino que mejor acercarnos de una vez delante de Él y pues agradarle como Él quiere, va. Sí. Gracias, Douglas. Sí, la verdad que es muy cierto, porque hay mucha gente que aún no conoce de Dios y que está viviendo su vida como ellos quieren, pensando que tienen mucho tiempo, pero eh, lo peor es que, como decías vos, hay muchos también en la iglesia que tampoco están aprovechando el tiempo, ¿verdad? No, tampoco están aprovechando el tiempo. Y ese es el problema, ¿va? Porque tampoco sabemos, no porque ya somos cristianos, uno ya sabe su día que va a morir, ¿no? Sino que acá tenemos la oportunidad de aprovecharlo mejor y incluso a veces no se hace, ¿verdad? Entonces, vos dijiste algo muy cierto, a veces hay jóvenes y a ellos queremos hablarles porque tal vez ellos son los que aún se les sea más difícil entrar en esta reflexión. Tal vez para la gente mayor sea más fácil entrar en esta reflexión, pero no tanto para los jóvenes entrar en esta reflexión, porque si ellos dicen, estoy fuerte, no tengo problemas, no le hago mal a nadie, yo tengo mucho tiempo, ¿verdad? Y es que hay muchos pensamientos, todos tienen su manera de pensar y una de esas es como vos decías, en el último momento yo ahí me voy a arrepentir, ¿verdad? Ahí me voy a arrepentir y tal vez han escuchado de alguien que dice de que ahí Dios le dio la oportunidad, eso voy a hacer yo, ¿verdad? Y yo me recuerdo en una ocasión que sí, de alguna manera Dios me hablaba y cabal me decía esto, ¿va? Porque pasó un caso acá con nosotros y, y Dios como que me hizo sentir eso de que Dios le dio la oportunidad a esa persona en el último momento, pero luego escuchaba y decía, pero dile a los jóvenes que quien piense de esta manera se va a perder, me decía, se va a perder, porque es el enemigo el que le ha metido el pensamiento de que ellos al último momento se van a arrepentir. Y eso me decía, quien piense de esta manera se va a perder. Entonces, dile a los jóvenes que lo que yo quiero es que me sirvan, man. Entonces, este mensaje, pues se los dejamos a quien pueda ver el video, que el Señor de alguna manera les pueda hablar y que todos entremos en esa reflexión. Entremos en esa reflexión. ¿Cómo estoy administrando mi tiempo? ¿Cómo lo voy aprovechando? ¿Qué está haciendo de mi vida? ¿Verdad? Entonces, que el Señor les bendiga a todos. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar la palabra de Dios. Yo sé que va a ser de mucha bendición para ustedes. Y suscríbanse, compartan, denle like. ¿Qué más, Marcos? Comenten también. Pues sigamos adelante. No nos quedemos por nada de este mundo.
todo lo que pasemos en el camino de Dios vale la pena si nosotros nos seguimos esforzando, ¿verdad? ¿Algo más que ustedes quieran compartir? Marcos, Douglas, ¿no? Bueno, entonces, que Dios les bendiga. Hasta la próxima entonces y seguimos